Bienvenidos. Empezamos. Contesten, por favor. No se escuchó. Buenos días, profesor. Ya, su apellido siempre. Ramírez. Muy bien, Ramírez. Bien. Ya, profesor. Muy bien, tu apellido. Ipanaquén. Muy bien. Arcos. Muy bien, Arcos. Ya, empezamos porque el tiempo nos gana. ¿Correcto? Dice, género narrativo. Cuando contamos una historia, estamos produciendo un texto del género narrativo. Narrar es relatar una serie de hechos, ya sean reales o ficticios. También se puede narrar oralmente, como se contaba la Ilíada y la Odisea. El hecho de que Homero después lo escribe, ¿cierto? Pero era oral. A estas formas narrativas le llamamos épica y tuvieron una gran influencia durante mucho tiempo. ¿Ya? ¿Está claro? Pues se llama épica, aunque épica tiene una connotación más amplia, pero a estas obras, ¿no? Que se daban de esa manera, le llamamos épica. Con la aparición de la escritura, estos relatos se pudieron registrar y la evolución del género continuó. Se abandonó el verso y se impuso el uso de la prosa, o sea, la narrativa, el cuento, la novela. Actualmente las formas narrativas más populares son el cuento y la novela. ¿Ya? Antes era verso, o sea, la poesía. ¿Ya? Como vimos ayer, era, ¿no?, una escritura en base a versos, ¿no? Muy bien, elementos del relato. En un relato identificas, lógicamente, el narrador, que es la voz que cuenta la historia. Es una entidad a través de la cual nos enteramos de los sucesos. Es importante no confundir al narrador con el autor. Ojo, ¿eh? Tú puedes ser el autor, pero al momento de escribir haces hablar tú mismo, una segunda persona, una tercera persona. Por eso hay que saber diferenciar, ¿no?, narrador de autor. Puede ser omnisciente, claro. O sea, está presente en todo, sabe todo, pues omni todo, es consciente, sabe todo lo que sucede y piensa en los personajes. Es como si entrara en la mente de los personajes y sabe lo que piensa, ¿no?, sus deseos, sus intereses, ¿no? Ese es cuando él, ¿no?, el narrador puede ser omnisciente. El narrador también puede ser protagonista, ¿no? Donde dice, estaba caminando y no, estás hablando como protagonista, tú, el que está narrando. O testigo, ¿no? Rosa saludó a su hermana, ¿no? Estás contando, testigo, una participación en la historia, pero no es protagonista, ¿correcto? Eso ya lo hemos conversado en las clases anteriores, las sesiones anteriores. Pero bueno, personajes son los seres que pueden ser humanos, animales y cosas, en las novelas sobre todo, ¿no?, en los cuentos, ¿no?,
que participa de los sucesos narrados. Puede ser principales, el personaje protagónico o su oponente, ¿no? Personajes y secundarios, que no determinan la acción. Los secundarios complementan, no determinan la acción. El espacio es el lugar donde suceden los hechos. Y el tiempo es la época en que se ubican los hechos. El narrador puede seguir el tiempo lineal o cronológico, o sea, de forma lineal, sucesivamente, ¿no? En años, en días. El orden en que suceden los hechos en la realidad, ¿no? O puede romper la línea temporal, puede regresar al pasado, puede ir al futuro, ¿no? De eso, no lineal. Bien. Vamos a leer este texto, ¿ya? Previamente te voy a mencionar este costado para que tengas una idea de lo que vamos a hacer. La narratología es una disciplina de la teoría literaria que estudia la naturaleza del relato y sus elementos. O sea, habla del narrador, del narratario, de la diégesis, ¿no? Gerard Genet París es considerado fundador de este enfoque. Otros nombres importantes son los de Selmy Chapman o Miek Van. Entonces, vamos a hablar sobre el tema de la narración, sus enfoques, sus escuelas, sus puntos de vista, la crítica literaria sobre la narración, etcétera, etcétera, etcétera. Ponemos entonces como referente, como un material de trabajo, este texto, que dice lo siguiente. Capítulo 21, que trata de la alta aventura y rica ganancia del yelmo de Mambrino, con otras cosas sucedidas a nuestro invencible caballero. Ya te estarás dando cuenta de qué texto estamos hablando, ¿correcto? No sé nada, respondió Sancho, mas a fe que si yo pudiera hablar tan como solía, que quizás diera tales razones, que vuestra merced diera que se engañaba en lo que dice. ¿Cómo me puedo engañar en lo que digo, traidor escrupuloso? Dime, ¿no ves aquel caballero que hacia nosotros viene sobre un caballo sucio rodado que trae puesto en la cabeza un yelmo de oro? Lo que yo veo y columbro, respondió Sancho, no es sino un hombre sobre un asno, pardo como el mío, que trae sobre la cabeza una cosa que relumbra. Pues ese es el yelmo de Mambrino, dijo Don Quijote. Apártate a una parte y déjame con él a solas. Verás cuán sin hablar palabra, por ahorrar el tiempo, concluyo esta aventura y queda por mío el yelmo que tanto he deseado. ¿Correcto? Vamos a atender a algunos jóvenes que están entrando. Muy bien. Entonces, es pues el caso que el yelmo y el caballero que Don Quijote veía era esto, que en aquel contorno habían dos lugares, el uno tan pequeño que ni tenía botica ni barbero, y el otro que estaba junto, sí, y así el barbero del mayor servía al menor, en el cual tuvo necesidad un enfermo de sangrarse y otro de hacerse la barba, para lo cual venía el barbero y traía una vacía de azófar. Y quiso la suerte que al tiempo que venía comenzó a llover, y porque no se le manchase el sombrero, que debía de ser nuevo, se puso la vacía sobre la cabeza y como estaba limpia, desde media legua relumbraba. Venía sobre un asno pardo, como Sancho dijo, y esta fue la ocasión que a Don Quijote le pareció caballo rucio rodado y caballero y yelmo de oro, que todas las cosas que veía con mucha facilidad las acomodaba a sus desvariadas caballerías y malantes pensamientos. Y cuando él vio que el pobre caballero llegaba cerca, sin ponerse con él en razones,
a todo correr del Rocinante le enristró con el lanzón bajo, llevando intención de pasarle de parte a parte. Mas cuando a él llegaba, sin detener la furia de su carrera, le dijo. Hasta ahí está la primera página. ¿Está claro? Pasamos a la segunda página. Ahí está. Ahí está. Defiéndete, cautiva criatura, o entrégame de tu voluntad lo que con razón se me debe. El barbero, que tan sin pensarlo ni temerlo, vio venir aquella fantasma sobre sí, no tuvo otro remedio para poder guardarse del golpe de la lanza, si no fuese el dejarse caer del asno abajo, y no hubo tocado el suelo, cuando se levantó más ligero que un gamo y comenzó a correr por aquel llano que no le alcanzaba el viento. Dejóse la vacía en el suelo, con la cual se contentó Don Quijote, y dijo que el pagano había andado discreto y que había imitado al castor, el cual, viéndose acosado de los cazadores, se taraza y arpa con los dientes aquello por lo que él, por distinto natural, sabe que es perseguido. Mandó a Sancho que alzase el yelmo, el cual, tomándola en las manos, dijo: por Dios que la bacía es buena y que vale un real de a 8 como un maravedí. Y dándosela a su amo, se la puso luego en la cabeza, rodeándola a una parte y a otra, buscándole el encaje, y como no se le hallaba, dijo: sin duda que el pagano a cuya medida se forjó primero esta famosa celada debía tener grandísima cabeza, y lo peor de ello es que le faltaba la mitad. Cuando Sancho oyó llamar a la vacía celada, no pudo tener la risa, mas vínosele a las mientes la cólera de su amo y cayó en la mitad de ella. ¿De qué te ríes, Sancho?, dijo Don Quijote. Ríome, respondió él, de considerar la gran cabeza que tenía el pagano dueño de este almete, que no se semeja sino una vacía de barbero pinti parada. ¿Sabes qué imaginó Sancho? Que esta famosa pieza de este encantado yelmo, por algún extraño accidente, debió de venir a manos de quien no supo conocer ni estimar su valor, y sin saber lo que hacía, viéndola de oro purísimo, debió de fundir la otra mitad para aprovecharse del precio, y de la otra mitad hizo esta, que parece vacía de barbero, como tú dices. Pero sea lo que fuere, que para mí, que la conozco, no hace al caso su transmutación, que yo la aderezaré en el primer lugar donde haya herrero, y de suerte que no le haga ventaja, ni aún le llegue, la que hizo y forjó el Dios de las herrerías para el Dios de las batallas, y en este entretanto la traeré como pudiere, que más vale algo que no nada, cuanto más que bien será bastante para ofenderme de alguna pedrada. Miguel de Cervantes Saavedra, 1987, publicado, título Don Quijote de la Mancha, editorial Anaya en Madrid. Es una parte de esta muy clásica, ¿no?, obra. Bien, ves una imagen, Don Quijote. ¿Sabías que Vladimir Prop escribió en 1928 su libro Morfología del Cuento Popular? En esta obra propone una lista de 31 posibles funciones narrativas que pueden asumir los cuentos. Él buscaba encontrar estructuras que permitieran un mejor estudio de este género. A pesar de los años, es una publicación imprescindible. Bien, hemos leído este párrafo, este fragmento de Don Quijote de la Mancha, y vamos a empezar
dialogando. Ya, los que han llegado tarde, por favor, vamos a regresar luego a las vistas de las dos páginas que comprenden esta lectura. Bien, infiere. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un pensamiento crítico, ¿no? Vas a desarrollar. Primero, la manera en que se emplea el castellano en la lectura puede resultar un poco extraña hoy día. Sin embargo, se sabe que todas las lenguas evolucionan. Pregunta, ¿cómo crees que sonará el castellano dentro de 500 años? Proporciona un ejemplo mediante un diálogo. Fíjate, volvemos a repetir. La manera en que se emplea el castellano en la lectura puede resultar un poco extraño hoy día. Te está hablando de la lectura que vamos de hacer, ¿no? Del caballero, de Don Quijote de la Mancha. Sin embargo, se sabe que todas las lenguas evolucionan, no son rígidas, estáticas. Por eso te pregunta, ¿cómo crees que sonará el castellano dentro de 500 años? Bueno, si que la Tierra existe, claro que va a existir. Pregunta, proporciona un ejemplo mediante un diálogo. ¿Ya? A ver, ¿los escucho? ¿Aló? ¿Nos escucha, jóvenes? ¿Nos escucha? Los escucho. A ver, habla. Tu apellido y contesta. ¿Cómo crees que se escuchará el castellano de aquí a 500 años? Danos un ejemplo. ¿Cómo crees que se escuchará? ¿Seguirá hablándose como ahora? Ya. Hemos leído ¿quién? A Miguel de Cervantes Saavedra. ¿En qué obra? Quijote de la Mancha. ¿Comprendiste? ¿Entendiste? ¿Es fácil leer? ¿Comprendes esa manera de narrar? ¿Lo entiendes? Yo hasta ahora nunca. Hablen, por favor. ¿Cómo cree que sería el castellano de aquí a 500 años? Igual como ahora. Tenemos problemas con el audio, ¿eh? A ver, los escucho. Los escucho, por favor. La pregunta es, vuelvo a repetir, de repente alguien está distraído. Dice, la manera en que se emplea el castellano en la lectura puede resultar un poco extraña hoy día. Un poco, bastante extraño, ¿no? Tú has visto cómo habla medio engorrado, palabras que ya no se emplean, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, se sabe que todas las lenguas evolucionan. Esta obra, pues, cierto, acá en el pie de la lectura habla de 1987, es el año en que se publicó esa obra por la editorial Anaya, pero no fue creada, ni escrita, ni publicada por primera vez en ese año, ¿no? Bastante antigua, de la España antigua. Sin embargo, se sabe que todas las lenguas evolucionan. Entonces, en base a eso, a esa premisa, pues estamos hablando de que vas a inferir, te pregunta, ¿cómo crees que sonará el castellano dentro de 500 años? ¿Ya? ¿Cómo crees que sonará el castellano dentro de 500 años? ¿Tú crees que evolucione, quede tal como lo estamos usando ahora? ¿Tú crees? Proporciona un ejemplo mediante un diálogo. A ver, te escucho. Apellido y comenta. Te nota, ¿eh? Bustamante. Ya, dime Bustamante.
puede ser que evolucione la lengua en más adelante, 500 años. Ya, puede ser, no estás seguro. Sí, puede ser, porque ya nos está hablando de la misma idioma como 1987. A ver, un ejemplo de aquí a 500 años, ¿cómo sería? ¿Cómo sería hacerlo? Yo te digo, buenos días, Bustamante. ¿Cómo crees que sería de aquí a 500 años cuando un profesor quiera saludar a su alumno? ¿Cómo diría? Hola, de frente, ¿no? Hola, ya no diría buenos días. No, no sé. Ya, está bien, está bien. ¿Otro ejemplo? Porque tú dices, podría cambiar. ¿No estás seguro que va a cambiar? No, estoy seguro que va a cambiar porque Claro. ¿Por qué crees que cambiaría? ¿Sería más engorrado o más sencillo? más sencillo, porque ahora es más complejo. Más sencillo. ¿Qué cosa ves ahora tú que se está utilizando un lenguaje más sencillo? ¿Dónde ves el lenguaje más resumido, más sencillo? En la manera de hablar de nosotros, ¿no? Porque antes te hablaba más complejamente. Claro, ¿no? Sí, por eso es que los adultos a veces no comprendemos a los jóvenes. ¿No? Hago una pregunta y me responden, ¿no? De otra manera, o sea, son muy directos. Sí. Se hace una pregunta, pero no te responden en la primera instancia, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué hacen estos libros acá? Dinero. No, ¿qué hacen estos libros acá? Dinero. ¿Cómo que dinero? No, dentro del libro yo he escondido el dinero. ¿Veis? Yo cómo entendía eso. No puedo comprender. Entonces, bueno, eso es un ejemplo que estoy poniendo yo. Pero, ¿dónde ves tú que el lenguaje castellano ahora ya está siendo sintetizado, abreviado? ¿Dónde? En la forma en la que hablan. Ya en el hablar cotidiano. Ya ya no dice ya pues, ¿no? Oe, ¿no? Es decir, oiga usted, caballero. Oe, ¿no? Ya, claro, es más resumido. Pero ¿dónde lo ves? ¿Dónde se practica? Ya lo dijiste, es oral, está bien, cuando hablamos, ustedes. ¿Dónde más? México, Fuerte, México, léxico. Pero ¿dónde ves ese léxico, papá? México. Ejemplo, Las jergas. las jergas. ¿Dónde empleas las jergas? En México, en Argentina. Ah, en Sí, México. sí, México. Ya, por ejemplo, México. Un ejemplo mexicano. güey. Ya. ¿Qué significa? Para llamar a alguien, o por ejemplo, en vez de decir perdone, como puede decir güey, cualquier, puede reemplazar, como, como cuando dice él, y en vez de él dicen güey. Ya, muy bien. Muy bien. A ver, vamos a regresar ya a esta pregunta, pero vamos avanzando con la siguiente para reforzar y puedas tú inferir más conceptos. Mira, ¿qué tipo de héroe se presenta en la lectura? Descríbelo. Primero, ¿hay un héroe? ¿Sí o no? ¿Tú crees que hay un héroe acá? Porque la pregunta asume que sí, ¿no? Dice, ¿qué tipo de héroe se presenta en la lectura? Primera pregunta. ¿Hay un héroe? No, no hay. En la lectura, ¿hay un héroe? ¿Tú identificas algún héroe? ¿Encuentras un héroe? Ah, ¿ves? Tienes que volver a leer. A ver, ¿de qué trata la lectura? ¿De qué habla? Sí, a grosso modo, porque como es un castellano antiguo, ¿no? De repente hay unas cosas que no entendemos porque está escrita de otra manera, pero sí hay líneas que sí son muy actuales o se siguen usando. Entonces te pregunto, ¿no? ¿De qué trata? ¿Quiénes son los personajes? A ver. Aló, no se escucha. Si no puedes hablar, escribe en el chat. No escribes, no hablas, eso va en nota.
Ojo, ¿ah? Ya, claro, acá muy bien, David Ramírez. Porfis, claro, ahí, ¿no es cierto? Pero ¿dónde escribes ese porfis? En el chat, ¿no es cierto? El internet está haciendo que la gente sea más breve, ¿no? Ya, a ver, voy a leer. Muy bien, muy bien. Puede ser de un tono futurista teniendo en cuenta la escritura y el habla. Sería, creo, podría ser que alguien, palabras nuevas, ¿ya? Con jerga o crear una nueva, ¿ya? Nos falta el ejemplo, ¿ya? Sí, la respuesta es tan buena, pero nos falta el ejemplo. Van a crear otro idioma según el avance del tiempo, ¿ya? Ejemplo, ejemplo, ejemplo. Te está hablando el castellano, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? A la hora que chateamos no escribimos bien, por ejemplo, por decir, escribir porfis, claro, claro, más abreviado. Muy bien, Ramírez. El eres Don Quijote de la Mancha. Muy bien, ya están contestando. Con Quijote y Sancho Panza. Muy bien, son los personajes. Muy bien, muy bien. O el XQ. Ya, ¿por qué? Claro, esa es una abreviación, un lenguaje, un castellano más resumido. Claro, ya está. Claro, pero Sancho Panza era su escudero. Ya, muy bien, Pinedo. Hay palabras como también lo dicen, TMD, por favor, o porfa, gracias, GR, muy bien, verdad, claro, muy bien, de eso se trata, de eso se trata. ¿Y dónde se emplea eso? En el chat, muy bien, creo que por ahí ya hemos aclarado esta pregunta. Te estamos avanzando la tarea, por eso la tarea no necesariamente se hace en todo de clase. Acá lo estás resolviendo ya, ¿correcto? Muy bien. Vamos a continuar entonces con la pregunta. Mira, dice, ¿qué tipo de héroe se presenta en la lectura? Hay héroes, sí me han dicho, Quijote y Sancho Panza. Ya, ¿qué tipo de héroe? ¿Por qué son héroes? ¿Ah? ¿Cuál es la relación entre Quijote y Sancho Panza? ¿Cuál es la relación que se mantiene? ¿Ah? ¿Qué relación hay? Vamos, los escucho, se han quedado mudos. O escriban. Vamos, Viera, te escucho. Nadie. ¿Mm? A ver, te escucho. O escriban por el chat, ¿ya? Si no pueden hablar por deficiencias en el micro, Un caballero. ya, es un caballero. ¿Cuál es la característica de un caballero? ¿Qué hacían los caballeros que relatan esta novela en tiempos de la Edad Media, ¿no? ¿Cómo eran los caballeros? ¿A qué se dedicaban? ¿Vendían fruta? ¿Qué hacían los caballeros? ¿Qué hacían los caballeros? Dominar sus propios actos. Ya. ¿A qué se dedicaban? ¿Cuál era el oficio? ¿Qué hacían? ¿Vendían frutas? ¿Ah? ¿Qué te digo? ¿Hacían las misas? ¿A qué se dedicaban los caballeros? Porque si tú no entiendes Era servir y obedecer al rey. ya obedecer al rey, bueno, en parte sí, está bien, tienes que saber historia, ¿eh? Porque si no, ¿cómo vas a poder, ¿no? ¿Cómo vas a poder responder? Ya, muy bien. Entonces acá dice,
R, alguien que realiza algo bueno, positivo, una hazaña que tiene valor. ¿Está claro? Ya. Ah, muy bien. Por el chat están respondiendo mejor. A ver. Ya. Entonces dice acá, hay palabras como también lo que dice ya, una forma de cambiar la manera de hablar del habla es como se usa en Latinoamérica. Todos hablan un castellano diferente a otro. Ya. Esas diferencias actuales. Te está preguntando en el futuro. Fíjate, de aquí a 500 años. Tú estás hablando de diferencias entre pueblos actuales. Te está preguntando en el futuro. ¿Ya? Tiene razón. Lo único que los cambian son sus géneros. ¿Ya? Su relación es de caballero a escudero. Muy bien. ¿Cuál relación? Don Quijote con Sancho Panza. Ojo, nos faltan 10 minutos. ¿Qué cosa es un héroe? Dice David. Héroe, alguien que realiza algo bueno, positivo, una hazaña que tiene valor. Claro, muy bien, muy bien. Entonces, en este caso, ¿cuál era la hazaña de Quijote? ¿Ah? Para que tú digas que es un héroe, ¿qué hazaña realizaba? Claro, el héroe es el que realiza una hazaña. ¿Qué hazaña hacía? ¿Qué acto heroico realizaba? ¿Mm? Por eso tienes que leer las dos páginas y un poco inferir, ¿no? Con lo que está escrito, el diálogo que realizan, la descripción que hace el autor, tratar de entender cuál es el contexto, cuál es el tiempo, el lugar, los personajes, ¿no? Cuál es su parlamento, su diálogo. A ver, dice, rescatar a personas en peligro. Claro, la hazaña fue derrotar al dragón, pero este era un molino. Bueno, pero en este texto no habla de eso, ¿ah? ¿O sí? En este texto que hemos leído habla del molino. Ya, cuidado, cuidado. Estamos hablando del texto que está en la lectura. ¿Ya? Su hazaña fue derrotar al dragón, pero este era un molino. Ya. Bueno, no, respetamos todo, pero rescatar a personas en peligro. Ya. Claro, defiende a los débiles, a la doncella y a alguien en peligro. Claro, muy bien, Ramírez. Salvar personas, ayudar a personas necesitadas, debe ser, ¿no? Es la época medieval, claro, la época medieval. Lo que dijiste era en la Edad Media. Ya, claro, claro, claro. Ya, entonces ya tienen idea, ¿ya? No todos intervienen, qué pena, pero bueno, me está dando la satisfacción de que sí están comprendiendo. Entonces retornamos. ¿Qué tipo de héroe se presenta en la lectura? Descríbelo, ¿ya? Seguimos. Dice luego. Analiza, ¿crees que la historia sería igual sin la presencia de Sancho Panza? Ah, si solamente actuara Don Quijote, ahí vas a darte cuenta quién es el héroe. O Quijote o Sancho Panza. Ojo, es muy interesante este análisis, ¿ah? Sancho Panza es un héroe, por ejemplo, porque expresa con tus propias palabras o en tus propias palabras en qué consiste la broma de la celada. ¿Qué consistía la broma de la celada que relata el texto? Elabora un cuadro comparativo entre Quijote y Sancho. Eso es. Alude a su personalidad. No solamente en el aspecto físico, aunque muy poco lo describe, pero bueno, pero más te pide a su personalidad. La personalidad de Quijote y la personalidad de Sancho. Un pequeño cuadro de doble entrada y comparas. ¿Ya? Muy bien, muy bien. ¿Crees que la historia sería igual sin la presencia de Sancho Panza? A ver, me gustaría escucharlos. Sancho Panza, actor secundario. ¿Tú crees que Sancho Panza es actor secundario? ¿Seguro? Quijote, dices. Ya, Quijote es el personaje principal. Bueno, es tu opinión, me parece bien. ¿Crees que la historia sería igual sin la presencia de Sancho Panza? A ver, esa pregunta. Por micro o por redacción, por favor. Nos quedan 5 minutos. No, también es actor principal, se sobreentiende Sancho Panza. ¿Por qué crees que también es actor principal? Vamos.
¿Por qué crees que es el actor principal? Me interesa esta pregunta para poderla comentar, ¿ya? Porque las otras relativamente la puedes hacer del texto. ¿Crees que la historia sería igual sin la presencia de Sancho Panza? Ya, no, también es actor principal porque acompaña todas sus aventuras a Quijote. Sí, lo acompaña en todas sus aventuras, sí, por eso es principal, simplemente porque lo acompaña. ¿Cuál es el papel de Sancho Panza en la lectura? No, en esta lectura, y bueno, si has leído toda la obra, con mayor razón. Por eso que la pregunta es, ¿crees que la historia sería igual sin la presencia de Sancho Panza? ¿Crees tú? ¿Por qué la presencia narrativa de Sancho Panza en esta obra? ¿Por qué tiene que estar? Diga, les escucho jóvenes. Sin Sancho... Le hablé con la directora y me dice que... ella Señora, me un ratito, permitió- estamos ahorita en clase virtual, por favor, ¿ya? Me llama después de la 1, por favor. Sin Sancho Panza, Don Quijote puede haberse conseguido otro escudero, aunque también cambiaría, ya que pocos le darían la razón a Don Quijote. ¿Ya? No sería lo mismo que la acompañaba y es su compañero realista. Me parece interesante esta respuesta, realista. Y este hacía que Don Quijote entre en razón. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Interesante su respuesta. Muy bien. Ya lo tiene como referencia. Lo que no han contestado ya tiene como referencia. 3 minutos. ¿Ya? El cuadro comparativo, a ver, de Quijote y Sancho Panza. Sancho Panza es actor principal porque cuida a Quijote. ¿Ya? ¿Es tu opinión? ¿Está bien? ¿Te parece que es más importante Sancho Panza? De hablar. Ya, la pregunta 5. Elabora un cuadro comparativo entre Quijote y Sancho Panza. Ya, no tanto en el aspecto físico, sino en el aspecto de su personalidad. A ver. Los escucho, nos queda 2 minutos. Vamos, los escucho, nos queda 2 minutos. Ya, vamos avanzando. ¿Qué significa azófar? Latón, aleación de cobre y zinc. Fíjate que zinc lo estoy escribiendo con C. Vacía, recipiente para líquidos o alimentos. Yelmo, celada o pieza de armadura que protegía la cabeza. Celada o pieza de armadura que protegía la cabeza. El yelmo. Por eso acá pregunta. Expresa en tus propias palabras en qué consiste la broma de la celada. ¿No? ¿Ya? Porque habla del yelmo, habla de la vacía. ¿En qué consiste? Con tu propia palabra, cuéntala. ¿Ya? ¿Cuál era la broma? Sancho es más realista, claro. El Quijote pensaba ser un héroe y Sancho Panza solo quería que el Quijote sea realista. ¿Ya? Sancho es más realista y Don Quijote más soñador. ¿Ya? Quijote es valiente y atrevido. Sancho Panza es tímido y acobardado. ¿Tú crees? ¿No es tu opinión? ¿Está bien? Eso es cierto, porque sin el Quijote sería un loco. Que sin él, se supone, sin Sancho Panza, Quijote sería un loco. ¿Ya? ¿Está bien? Es válida tu respuesta. ¿Ya? Porque es una crítica literaria, ¿no? ¿Te parece? De repente el autor no ha sido muy claro, muy expresivo en la descripción, la presentación del personaje, ¿no? Ya, vamos, nos queda un minuto. Ya.
escriban, los jóvenes que no escriben y no hablan, por favor, van a tener una evaluación, un concepto que ustedes no participan o no quieren participar o no saben qué decir.